¿Sabías que una victoria puede ser más costosa que una derrota? En este vídeo de Historia Tiásica, exploraremos las fascinantes guerras pírricas, donde el rey Pirro de Epiro desafió a la poderosa Roma y los resultados sorprendieron a todos. No te pierdas esta épica historia, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de la antigua historia. Vamos a descubrirlo juntos. En el siglo III a.C., el panorama mediterráneo era un verdadero hervidero de tensiones políticas y conflictos bélicos. Las polis griegas, antaño enormes bastiones de cultura y poder, comenzaron a sentir la presión de potencias emergentes. Roma, que había crecido de una pequeña ciudad-estado a una fuerza formidable, estaba ansiosa por expandir su dominio. Al mismo tiempo, el imperio de los macedonios, liderado por reyes como Filipo V, buscaba reactivar su influencia en la región. Entre tanto movimiento, Epiro, un reino pequeño pero ambicioso, se encontraba en el lado occidental del mapa griego. Su rey, Pirro, era un líder audaz, conocido por su talento militar y su deseo de gloria. En este contexto, la búsqueda de controlar Sicilia, un punto estratégico y rico en recursos, encendió las llamas del conflicto. Las rivalidades entre las ciudades-estado y la atribulada expansión romana estaban a punto de colisionar, y Pirro se convirtió en el protagonista de este intrigante drama histórico. Con cada movimiento, el destino de muchas naciones pendía de un hilo. Pirro de Epiro no era solo un rey, era un visionario que anhelaba dejar su huella en la historia. Nació en un contexto marcado por la inestabilidad política y la lucha por el control del Mediterráneo. Desde joven, mostró un talento militar impresionante y una ambición desmedida, deseando ser un conquistador a la altura de los grandes héroes del pasado. Su mirada estaba fija en Sicilia, una península rica y estratégicamente vital, que se había convertido en el epicentro del conflicto entre Roma y las polis griegas. La oferta de apoyo a los griegos locales lo presentaba como un salvador, alguien que podría liberar a sus compatriotas del yugo romano. Sin embargo, detrás de su carisma y liderazgo se escondía un carácter impetuoso y un deseo ardiente de gloria personal. Cada batalla que emprendería no solo sería una lucha por territorios, sino también un paso hacia el reconocimiento eterno. Pirro estaba decidido a ganarse un lugar en la historia, a una costa de realizar sacrificios imponentes. Su nombre resonaría, sí, pero también lo haría en las complejidades de sus decisiones y las consecuencias que surgirían de esa ambición desmedida. En el ambiente bélico del siglo III a.C., Roma no solo se preparaba para la guerra, sino que también se transformaba en una máquina de combate efectiva. La República, con su creciente ambición expansionista, sentía la presión de enfrentarse a un enemigo formidable. Las legiones romanas, ya famosas por su disciplina y tácticas innovadoras, se organizaban meticulosamente, entrenando sin descanso para estar listas ante cualquier eventualidad. Los líderes romanos comprendían que cada paso hacia Sicilia podría desatar una guerra que marcaría la historia. Las facciones políticas dentro de la ciudad, aunque en tensión, se unificaron en torno a la idea de frenar a Pirro. La estrategia era crucial. Roma necesitaba no solo movilizar sus fuerzas, sino también alinear a sus aliados para mantener su control. En este clima de urgencia, los planes incluían fortificar las ciudades costeras y asegurar alianzas con otras ciudades griegas, que veían a Roma como una amenaza. Frente a Pirro, un rey carismático y audaz, Roma se alistaba para un enfrentamiento que pondría a prueba su determinación. Así, mientras Pirro soñaba con la gloria, Roma se preparaba para demostrar que su resistencia y resolución podían cambiar el rumbo de la historia. La batalla de Heraclea, librada en el 280 a.C., marcó el primer gran enfrentamiento entre las fuerzas de Pirro de Epiro y las legiones romanas. Fue un choque explosivo de ambiciones y tácticas militares. Los romanos, con su característico orden y disciplina, se preparaban para medir fuerzas con el audaz rey de Epiro, quien traía consigo un ejército de mercenarios y guerreros hábiles. En este campo de batalla,
la estrategia de Pirro se hizo evidente. Usó su famosa falange, una formación que combinaba la movilidad con el poder de fijar al enemigo. Los romanos, acostumbrados a la lucha en formaciones más flexibles, vieron cómo su habitual destreza se enfrentaba a un adversario que también sabía cómo imponer su voluntad. La batalla fue feroz y sangrienta, las bajas en ambos bandos fueron considerables. Sin embargo, aunque Pirro salió victorioso, el costo en hombres y recursos dejaba a todos preguntándose hasta dónde lo llevaría su ansia de gloria. Este primer encuentro no solo estableció el tono del conflicto, sino que lanzó un poderoso mensaje: el camino hacia la victoria sería tortuoso y doloroso, un hecho que marcaría el resto de la campaña. La batalla de Asculo, librada en el 279 a.C., fue un momento crucial que planteó un verdadero dilema sobre la victoria y sus costos. Después de su triunfante encuentro en Heraclea, Pirro se enfrentó nuevamente a las legiones romanas, ansiosas de recuperar el orgullo perdido. En esta ocasión, los romanos adaptaron su estrategia, buscando debilitar la falange macedónica del rey de Epiro. La batalla fue un espectáculo impresionante, con enfrentamientos cercanos y tácticas ajustadas que intensificaron la confusión en el campo. Aunque Pirro logró salir adelante una vez más, el triunfo fue ensombrecido por un precio desmesurado: sus tropas sufrieron graves bajas. La sensación de victoria se mezcló con la preocupación por las tremendas pérdidas humanas. Ya no se trataba solo de ganar, sino de preguntarse si valía la pena continuar la lucha. La idea de una victoria pírrica comenzó a tomar forma, golpeando la ambición desmedida de Pirro y sugiriendo un futuro incierto. Cada batalla no solo desgastaba su ejército, sino que también sembraba dudas en su liderazgo. En este juego de poder, lo que parecía una victoria brillante se transformaba en una pesada carga para el rey, marcando un punto de inflexión en su campaña contra Roma. La campaña en Sicilia se tornó un inesperado revés en las ambiciones de Pirro de Epiro. Tras las victorias en Italia, el rey había puesto su mirada en la isla, buscando consolidar su poder y atraer a los griegos locales a su causa. Sin embargo, lo que parecía una expansión prometedora pronto se desmoronó. Los romanos, astutos y decididos, no se quedarían de brazos cruzados, reforzaron sus posiciones y buscaron alianzas con las ciudades sicilianas. En este contexto, en lugar de implantarse como el liberador que soñaba ser, Pirro se encontró luchando contra la desconfianza de los habitantes, quienes dudaban de su capacidad para protegerlos de la furia romana. La logística se tornó un desafío monumental, y las continuas batallas en territorio hostil no solo agotaron sus fuerzas, sino también su moral. La chispa inicial del idealismo de Pirro se fue apagando lentamente, evidenciando que la realidad del conflicto era más compleja de lo que había anticipado. Así, la isla se convirtió en un campo de juego donde las esperanzas de gloria se enfrentaban a una dura y fría realidad, desafiando la determinación del rey y poniendo a prueba su audaz liderazgo. Después de su experiencia en Sicilia, Pirro de Epiro tomó la difícil decisión de regresar a Italia. A pesar de las victorias previas, el rey había empezado a darse cuenta de que mantener su posición en la isla era un reto monumental. De vuelta en Italia, su estrategia debía adaptarse a las circunstancias cambiantes. Los romanos, heridos pero no derrotados, habían aprendido de sus enfrentamientos pasados. Prepararon nuevas tácticas para contrarrestar la famosa falange de Pirro, y la urgencia por recuperar el control los motivó aún más. La clave del éxito en este nuevo capítulo radicaba en el conocimiento del terreno y en la conexión con las ciudades que, aunque habían dudado antes, ahora buscaban un liderazgo firme. Pirro, sintiendo la presión sobre sus hombros, intentó cambiar su enfoque, buscando instigar alianzas y reforzar su ejército. Sin embargo, los recuerdos de las bajas sufridas en el campo de batalla pesaban en su mente. La realidad de sus decisiones empezaba a tornarse problemática, la ambición de gloria se enfrentaba a una creciente fragilidad de sus tropas. La guerra había dejado de ser solo una batalla de estrategias,
Ahora se trataba de sobrevivir en un terreno donde la determinación y la astucia serían necesarias para continuar la lucha. La batalla de Benevento, librada en el 275 a.C., se erigió como el epílogo de las guerras pírricas, marcando un claro punto de inflexión. Pirro de Epiro, después de sufrir agotadoras derrotas y lidiar con un ejército desmoralizado, se enfrentó a las fuerzas romanas con una mezcla de esperanza y desilusión. La batalla se desarrolló en un terreno difícil, donde la conocida falange de Pirro hallaría obstáculos que limitarían su movimiento. Los romanos, decididos a sacar provecho de cada rincón del campo de batalla, emplearon tácticas estratégicas que desdibujaron las ventajas de su rival. En un giro dramático, la astucia romana y su renovada cohesión se tradujeron en un combate feroz, en el que las bajas se acumulaban en ambos bandos. A medida que el sol caía, la victoria de Pirro se tornó anhelante pero distante. La derrota evidenció no solo el desgaste de su ejército, sino también la cruda realidad de su ambición desmesurada. Aquella jornada sangrienta no solo puso fin a las esperanzas de Pirro en Italia, sino que selló el destino de una era y mostró al mundo que, a veces, las victorias pueden tener un costo muy alto. Las consecuencias de las guerras pírricas se sienten de manera profunda tanto en Roma como en el reino de Epiro. Para Roma, esta serie de conflictos no solo consolidó su reputación como potencia militar, sino que también le inyectó un sentido renovado de determinación y adaptabilidad. A pesar de las pérdidas, los romanos aprendieron a superar sus debilidades, a innovar tácticas y a forjar alianzas más sólidas. El espíritu combativo que emergió de esta experiencia sería fundamental para su futura expansión por el Mediterráneo. Por otro lado, Pirro de Epiro, quien había llegado al conflicto con grandes aspiraciones, encontró su sueño desvanecido. Las constantes victorias que había obtenido a un costo tan alto se tornaron en lastres para su ambición. Su ejército, diezmado y desmoralizado, ya no era la formidable máquina de guerra que había sido al inicio. La percepción de que la gloria venía acompañada de cargas insostenibles lo llevó a cuestionar su alocada búsqueda de fama y poder. Al final, el legado de estas guerras trascendió los campos de batalla, dejando lecciones cruciales sobre el precio del triunfo que resonarían a lo largo de la historia. Las guerras pírricas dejaron una huella indeleble en la historia antigua, marcando un antes y un después tanto para Roma como para Epiro. La famosa expresión, victoria pírrica, nació de estos conflictos, reflejando la idea de que a veces ganar una batalla puede tener un costo devastador. Las lecciones aprendidas por Roma fueron cruciales. La determinación y la resiliencia que forjaron en la adversidad se convirtieron en los cimientos de su futura expansión por el Mediterráneo. A medida que el reino de Epiro se desmoronaba tras las pérdidas acumuladas, la figura de Pirro se volvió un símbolo de la ambición desenfrenada y sus peligros. Su búsqueda de gloria, marcada por victorias que desgastaron a su ejército, nos recuerda que el éxito no siempre es sinónimo de triunfo. En sus propios errores, encontramos advertencias atemporales sobre el costo de nuestras decisiones. Así, el legado de las guerras pírricas no solo nos habla de batallas y estrategias, sino también de la complejidad del poder, del sacrificio y de cómo, en el juego de la guerra, es la sostenibilidad del triunfo lo que realmente importa. Las lecciones de aquel tiempo resuenan todavía hoy, brindándonos una perspectiva profunda sobre lo que significa realmente ganar. Las guerras pírricas nos ofrecen una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la victoria y sus costos. A través de las épicas confrontaciones entre Pirro de Epiro y la República Romana, aprendemos que el éxito no siempre unos gloriosos laureles, a veces, puede ser el preludio de un sacrificio abrumador. Pirro, al buscar la fama y demostrar su poder, terminó debilitando su propio ejército, y así se convirtió en un ejemplo claro de cómo la ambición desmesurada puede llevar a la ruina. Por su parte, Roma, en medio de la adversidad, descubrió la importancia de adaptarse, innovar y unir fuerzas en lugar de rendirse. Esta dualidad entre la ambición descontrolada y la capacidad de resiliencia envuelve toda la narrativa, recordándonos que en el arte de la guerra,
entender el contexto y el costo de cada decisión es vital. Las lecciones de aquellos días resuenan en la actualidad, mostrando que en cualquier lucha, la clave no está solo en ganar, sino en mantener lo ganado de manera sostenible. La historia de las guerras pírricas es, sin duda, un potente recordatorio de que a veces, el verdadero triunfo está en la sabiduría que adquiere uno a través de la experiencia.